Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conexión Patio Scout. Estamos comenzando este capítulo muy interesante, un tema que hemos tenido la oportunidad de conversar en otras oportunidades, pero que se ha pedido harto y que sí, nos han llegado muchos comentarios, informaciones diversas sobre lo que vamos a abordar en este capítulo que se viene muy, muy interesante. ¿Cómo estás, Mauricio Julián cuenta. Acuña? Bien, aquí estamos. Bueno, a toda la gente invitarla y agradecer a quienes se han suscrito, a quienes se han unido a nuestro canal de YouTube en este año 2025 es especial para nosotros porque cumplimos 20 años, así que están todos invitados e invitadas a sumarse a nuestro canal de YouTube de Patio Scout. Unirse también, porque si aprietan el botón de unirse, la posibilidad que tienen es de poder apoyarnos ya de una manera Concreta. más concreta, porque obviamente nuestro canal, nuestro, así podemos de alguna manera reunir ciertos fondos para poder ampliar la cobertura de nuestra página web, de nuestros temas, poder hacer cobertura quizá en alguna región en algún momento. Así que bueno, muchas gracias y únanse. Aquí les voy a mostrar el canal de YouTube para que ustedes, quienes todavía no lo conocen, entren, sean parte, únanse. Aquí tenemos más de Bueno, 800 además se videos. pueden buscar, navegar ahí, encontrar muchos videos que estamos subiendo permanentemente, además de nuestros capítulos de la Conexión Patio Scout, también hay otras entrevistas, hay notas en terreno, hay videos que hacemos con colaboraciones de distintos amigos y amigas del mundo, entonces está bien variado porque además incorpora contenidos no solamente de algún tema de conversación, sino que también Sí. danzas, aplausos, juegos, un sinfín de contenido para que puedan ahí estar horas y horas mirando, porque ya sacamos la cuenta que llevamos más de 800 videos. 821, más de 800, más de 821 800. videos. Sí, más de 800 800 videos. videos. Así que, mira, Wow. y quiero recomendar los últimos, que aquí lo ven en pantalla ustedes, el JamCam, así que si quieren saber acerca de este Colombia. campamento que se va a realizar a fin de este año en Colombia, entran ahí, y también el unboxing, o sea, qué es lo que va a tener, qué es lo que va a contener el contingente chileno y cuál va a ser las poleras, las camisetas, los pañoletas que van a aportar en Portugal Las cosas también del en kit, muy pocos el meses. famoso kit, El el kit kit, exactamente. del Así que contingente. ahí Así está el que video para que lo vean. muy, muy bien, bien interesante porque además ahí nuestra amiga de Temuco se la jugó mostrando las cosas del kit. Así que un saludo también cariñoso a Gabriela. Sí. Oye, Mauro, vamos al tema de hoy. También, por supuesto, agradeciendo a todos quienes están conectados a esta hora o quienes revisan este capítulo cualquier día de la semana, cualquier hora, porque aquí está en nuestro canal, para que conversemos sobre lo que decíamos que es un tema bien interesante. Mauro, dale y de inmediato abramos el set para que entre nuestro Exacto. primer invitado. Ahí, Sí, ahí aquí está. está Daniel Irarrázaval. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 Daniel. hola. Oye, ¿Qué el tema tal? que tenemos es los campamentos escolares que en general se desarrollaron en Chile, que fueron una oportunidad para muchos niños, niñas y jóvenes en los años 80 y principios de los 90 para poder en el verano principalmente y también en otras temporadas, pero en el verano donde tuvieron una popularidad no solo dentro de la guía de los scouts, sino que de niños que no eran parte del movimiento y de alguna manera se les invitaba en distintos campings, en distintos lugares de campamento, a participar en patrulla, en juegos y en actividades durante una semana, 2 semanas. Y Daniel, durante su infancia, participó. Así es. Eso. Daniel, primero, cuéntanos de dónde eres, cómo fue, para que partamos con un poco de lo general a lo particular, de dónde eres y cómo llegaste a esto del mundo de los campamentos escolares. Bueno, yo soy de San Felipe, siempre de acá, del Valle de la Concagua, y recuerdo bien que en ese tiempo, estoy hablando de los años 93, 94, 95, estaba esta instancia de que algunos estudiantes eran como premiados, por decirlo de alguna manera, ya sea con campamentos escolares o en ese tiempo también eran muy populares las colonias escolares, ¿ya? Y yo recuerdo que cuando estaba en quinto, en nuestro colegio nos seleccionaban por nota. A los que nos iba mejor nos daban un premio. Yo estudiaba ¿Ya? en un colegio municipal de San Felipe y estaban estas dos alternativas. Colonias escolares o campamentos. Y ocurría que, bueno, yo no era de los más mateos de mi curso y los favorecidos eran dos, uno para colonia y otro para campamento, pero los otros dos Ah, eran muy mamones, ¿ya? Y como eran ya. mamones, a último minuto se bajaban. Y si bien la opción era ir a la playa, a las colonias,
ya se sabía que los campamentos iban a ser en Panquehue, que claro, para un sanfelipeño a lo mejor Panquehue no tiene mucha novedad porque está a 15 kilómetros, pero yo no Claro. conocía Panquehue, yo no conocía ni los manantiales, que es un lugar muy turístico que hay ahí en Panquehue. Y nada, pues así fui y obviamente mis papás no eran aprensivos, ya mi hermano había tenido experiencia de colonias escolares y volvían, las personas que iban volvían totalmente distintos, renovados, con más personalidad, con más juegos, se sabían muchos juegos. Entonces nosotros de esos tiempos que jugábamos en la calle, en el callejón, llegar con juegos nuevos y multitudinarios era toda una novedad. O ¿Ya? sea, Y así fue. en esta medida, Daniel, bueno, había estos cupos para algunos de estos campamentos y tú estabas ahí, como que corría la lista y entrabas. Exacto, eso es lo que a mí me pasó. Y claro, era todo un tema porque eran 7 días que uno no iba a estar con la mamá. Bueno, yo estaba igual de quinto para sexto, pero igual es una edad que hoy día, si uno compara a los niños de hoy día, no, difícil que se vayan a una experiencia así, ¿ya? Porque Claro. hoy día los papás son más aprensivos. Y claro, había un problema porque yo no tenía saco de dormir. Entonces era complejo porque éramos muchos los que no tenían saco de dormir y yo estaba súper acomplejado porque decía que había que ir con un saco de dormir y mi mamá me enrolló una frazada y claro, después llegaba un bus a buscarnos al centro de San Felipe, ¿no? Porque nos movilizaban en unos buses y ahí me di cuenta que no era el único que no tenía saco de dormir, que la mayoría íbamos con una frazada y así íbamos a enfrentarlo. Por suerte era verano, Claro. pero detalles como ese, o por ejemplo una carpa, yo nunca había estado dentro de una carpa, eran unas carpas así grandes como para 12 personas, así como onda militares casi, y claro, también era una experiencia totalmente distinta. Llegar, Claro. recuerdo por ejemplo las primeras noches de los dos campamentos, súper hiperventilados todos, y recién durmiéndonos como a las 12, pero ya el segundo, tercer día todo acostado a las 9, porque quedábamos tan cansados. Claro. Y ya la primera noche nos costaba a todos dormirnos, nos faltaba el que lloraba, yo creo que uno por carpa lloraba, y teníamos que ahí entre todos consolarlo. Yo me acuerdo que las dos oportunidades fue a un subcampo que se llamaba Laurel, ya, y ¿Ya? habían como, y después eran como Alianza, era una cosa extraña la subdivisión, pero el subcampo era Laurel. Entonces, claro, cuando estaban estos primeros niños que lloraban, yo felizmente no lloré, era todo un tema porque entre nosotros mismos teníamos que, si bien el tío Scout estaba hasta que ya nos dejaba todo acostado, no sé, pues cuando se ponía a llorar el primero o el segundo, entre nosotros mismos teníamos que reconfortarlo, darle ánimo, ya, esto va a pasar, y había que estar ahí como acompañándolo. Porque además se generaba un tema y que se genera normalmente cuando un niño empieza a llorar, empieza a contagiar al otro. Que el otro también, a lo mejor Exacto. podía estar muy tranquilo, pero está llorando, que la mamá se acuerda, o el papá, y no sé qué. Entonces, no es menor, es como una bola de nieve de en ese momento, en la noche, ya cuando ya está todo más tranquilo, más calmado, cuando ya efectivamente uno se va a dormir, pasa eso. ¿Y cómo lo lograban superar? Porque después al día siguiente ya se lo olvidaba, po. Ya como que volvían a la actividad y ya, a disfrutar. Yo creo que hasta lo abrazábamos, entre Ya, todos ahí los que éramos más cercanos, porque igual en las pocas horas que uno llevaba, lograba tener ya amigos el primer día. Entonces, Sí. no sé, pues tú ya escogías con quién ibas a dormir al lado, y ahí yo creo que entre nosotros lo calmábamos con puras palabras, con nuestras escasa sabiduría infantil, pero como que lo apapachábamos y pues se le pasaba. Pues después era tan entretenido todo que, claro, a la segunda noche, yo siempre me acuerdo de los dos campamentos, a la segunda noche ya estábamos dormidos a las 9, porque eran tantas las actividades, estaba todo como muy pauteado, como todo muy ordenado y claro, uno pensaba que se iba a bañar todo el día y como éramos tantos, me acuerdo que era 1 hora de baño, ya, si bien el verano es como para bañarse, pero estaba como todo muy marcado pero eran muchas actividades y muy entretenidas. O sea, cuando uno ve los reality así como Sí, pelotón, así eran los campamentos, yo los no recuerdo paraban. así como pasar como por circuitos, como caerse al barro, y estaba todo como muy controlado. Siempre me acuerdo que queríamos mucho a un tío scout, pero era muy chico, entonces no lo autorizaban a tener un grupo, ¿ya? Entonces Ya, cuando alguien estaba enfermo o cuando alguien se sentía mal, se iba con este tío que era tan re simpático, ya. pero claro, todos queríamos tener ese tío como de jefe de grupo, claro. pero era muy chico, no sé, tenía 15, 16 años. Yo, mira, no me acuerdo, eran otros tiempos, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, el último día era un llanto, pero desatado. Claro, claro. Bueno, y sobre parte de lo que mencionas, de que, bueno, obviamente en estos ya, no sé, 30 años podríamos decir, ha cambiado harto la sociedad, el país y la infancia. De alguna manera, y en estos grupos, hay muchos grupos de Facebook, grupos del recuerdo, y de alguna manera por ahí también
salió la idea de hacer esta segunda parte de los campamentos escolares. ¿Cómo ves un poco la infancia actual? Y si se podría, siempre aparece alguien diciendo, oye, podríamos retomar, hacer de nuevo los campamentos escolares. ¿Cómo los ves tú desde tu perspectiva, tu experiencia en esa época y ahora también, viendo cómo es la niñez y la juventud? Claro, lo que pasa es que hoy día, bueno, yo actualmente soy profe básico. Ya. Mira, más razón, claro. Claro, creo que es más difícil, complejo, porque los niños ahora igual están como más en una burbuja. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo era de una generación que no íbamos caminando al colegio, no había, y el furgón era, nos reíamos de los que se iban en furgón, porque eran como muy grandes para andar en un... Entonces, bueno, San Felipe es una ciudad más o menos, o sea, hoy día está un poco más grande, pero en esos tiempos uno se iba caminando, los papás no eran tan aprensivos, Claro. que creo que sería un poco difícil, aunque sabes que en algún momento yo estuve en un... Trabajé en el colegio alemán en San Felipe y tenían una experiencia que se llamaba Fahrenheit, que era algo similar, que se iban como 2 o 3 días a Limache, por ejemplo, y se entrenaban este tipo de actividades como ordenar los calcetines, hacer la cama, tener un horario. Ya. Y los niños, si bien se hacía desde muy pequeños, ya en los últimos años se fue suspendiendo porque eran muchas las cosas que podían pasar, por ejemplo. La reacción frente a un accidente, los papás como que no, y querían que a todos los devolvieran. Entonces, por ejemplo, en los campamentos escolares ocurrían accidentes y había una enfermería y era parte de, pero hoy día los papás como que no están dispuestos a... los tienen como muy en una burbuja a los niños. Y yo creo que de repente sería bueno que volvieran a este tipo de instancias. Claro, bueno, de alguna manera el movimiento Guía y Scout ha seguido también su progresión, su avance. Quizás, obviamente también ha tenido ciertas modificaciones en algunos casos, pero lo que tú señalas todavía se siguen haciendo, campamentos con niños, niñas y jóvenes en lugares apartados. Así que como que está quizá esa posibilidad, pero por ejemplo, no sé si tú estuviste 1 o 2 años como joven en el clan, en la ruta en esa época. Bueno, ahora hablo, no sé, los últimos 15, 20 años, hay un seguro scout. Entonces ya los niños, por ejemplo, si hay algún accidente, como que hay una cobertura de alguna manera médica, que eso igual es súper positivo. Quizá en esa época no estaba eso. Claro. Ahora, igual se da, Daniel, bueno, tú mencionas que los papás autorizaban, ok, anda una semana a este campamento, pero a diferencia de lo que es hoy día un campamento scout en la que va una patrulla, una unidad, un grupo que se conoce normalmente entre ellos, aquí era llegar a un lugar donde no conocías a nadie o muy pocas personas, que a lo mejor habías visto en otro colegio, alguien del barrio, pero en general no es un grupo que ya se conoce y que ha hecho un caminar juntos, y que además van a estar a cargo de una persona que a lo mejor tampoco lo conocían de antes. ¿Cómo se daba eso? Porque efectivamente llegaban ahí y se encontraban con, como tú decías, el tío scout o la persona que estaba a cargo, y ahí lo conocían. O había un proceso previo en el que los apoderados también sabían con quién iba a ir su hijo. No, yo lo que recuerdo es que nos encontrábamos todos ahí. Y no todos Entonces, éramos de San Felipe, pues estábamos como mezclados. Yo creo que era una cosa provincial. Yo lo que recuerdo es que había el día que como que nos íbamos, como que había un recambio el otro día o el mismo día. Era como que los buses se estaban yendo y llegaban otros. Era una cosa que yo ahora grande pienso, claro, tiene que haber sido provincia. Iba una provincia primero, no sé, pues San Felipe. Después iban todos los de los Andes. Después iban todos los de Petorca o de Quillota, pero yo sé que ese campamento escolar de Panquehue, no sé, pues estaba rotativo como un mes y medio, ya, claro. porque después, claro, a mí me quedaba el recuerdo que cuando yo pasaba, yo me acordaba por dónde era el callejón, porque era un lugar como un bosque de eucalipto y era como que lo arrendaban, no sé cómo lo conseguían. Estaba al lado de un lugar que se llama Los Manantiales de Panquehue, muy cerquita de un balneario popular que hay ahí. Entonces, claro, a mí me queda el recuerdo que cuando iba a Viña, después más grande, yo siempre miraba con nostalgia, hoy por ahí, hasta a mis hijos les cuento, por ahí estaba el campamento, ahí estaba Laurel y como toda esa parte. Claro, y tú como en tu vida así, ya post-scout y también como profe o como papá, como dices ahora, ¿te ha llamado la atención a lo mejor acampar?
como esto de la vida al aire libre, que como que, Sí, po. ¿qué has tomado de eso? Yo lo que más recuerdo del álbum, Ok. Ya. que me emocione un poco, Mm. pero en ese tiempo los álbumes eran populares, entonces de repente uno no tenía un álbum. Entonces en esos tiempos se premiaba el álbum completo. Sí. No sé si se acuerdan, pero era como que Salo o las grandes empresas, si tú tenías el álbum completo, lo mandabas y te daban un premio, habían bicicleta. Entonces, claro, en ese tiempo, cuando te entregaban las láminas, era como, oye, ¿cómo esto no puede estar pasando? O sea, te van a dar las 240 láminas, no recuerdo bien. Yo lo que sí me siento mal es que perdí esos álbumes porque yo tuve dos. Entonces, lo que yo sí siempre recuerdo es que yo en algún momento llegué, me acuerdo, por ejemplo, de la Yareta, me acuerdo del Desierto Florido, me acuerdo, claro, de las Vizcachas. Eran muchas imágenes y traían mucha información. Entonces, yo creo que si soy profe también tiene que ver con los campamentos escolares, pues a mí me gusta mucho la geografía, ¿ya? Y te ponían, claro, todas estas imágenes y era bonito, era colorido. Yo me acuerdo que llegaba el tío y llegaba con los fajos de lámina y ponía una cola fría y ahí ya todos pegando. Claro, a lo mejor era rutinario, a lo mejor era entregado, pero para un niño que no iba a completar nunca un álbum, bueno, los que eran más ingeniosos podían intercambiar, pero igual tenías que tener de repente esos 200 pesos o Claro. 100 pesos que costaban las láminas que venían 6 7 en ese tiempo. Bueno, la cosa es que yo siempre tengo este recuerdo del álbum y hay datos que yo tengo hasta el día de hoy. No sé, por ejemplo, un pasto que había que era el coirón, que era duro, que crecía, no sé qué, no sé cuánto. Claro, esas cosas a mí me marcaron pues, para siempre. Entonces, claro, pasan los años, no me atreví, y pasaron como 5 años y me inscribí. Ya así como yo dije, ya quiero ser scout y voy a recordar la experiencia scout. Y claro, ocurrió que en ese tiempo como que los scouts estaban en declive, como en el mundo, yo creo, en Chile. Y el grupo más antiguo de San Felipe era el grupo Andacoyo, que era un grupo tradicional. Pero claro, ahí nos llevaron a como 3 campamentos. Claro, ahí por ejemplo, acá hay un lugar que se llama Los Cipreses, que es como un bosque relicto de cipreses, como lo más al norte que pueden encontrarse los cipreses. Y eso yo lo conocí con los scouts, ¿ya? O nos llevaban mucho a Los Patos, que es un lugar que está hacia el interior de Putaendo, que también es bien especial. En esos tiempos corrían unos ríos, llegábamos, practicábamos los nudos. Así también conocí hacia la cordillera, hacia los Andes, lugares que tenían los scouts que acampaban con frecuencia. Claro, entonces estamos hablando segundo medio, tercero medio, se potencia esta parte del campamento, de la naturaleza. Y claro, y después, por situaciones de la vida, yo no pude seguir en los scouts, estuve como un año, pero alcancé hasta a desfilar por los scouts, pues San Felipe se desfilaba y tenía que tener un jeans y una polera blanca, no sé, cosas así. Y claro, después el grupo definitivamente muere, ya muere. Bueno, cuando yo entré no había ruta, entonces el amigo que me encontré en ese momento, que no sé, tenía como 3 años más que yo, estaba súper entusiasmado porque decía, vamos a poder armar la ruta y todo, pero como no había todavía en los primeros meses, yo tenía que estar con los lobatos, pues, entonces me enseñaban a hacer nudo, estaba con los niños chicos, y justo coincidió que se reintegraron niños que habían sido scouts y se armó una ruta, fue un año así, pero fueron como 3 meses así muy bacanes porque hacíamos ritos de iniciación, que eran ritos, no eran como los ritos que después le han quitado popularidad, pero eran cosas de cerrarse los ojos, un recorrido, descubrir cosas, y era como sentirte que eras parte de algo. Po. Entonces, claro, el amor por la naturaleza, el cuidado, yo creo que ahí es una herencia de los campamentos y después de los scouts, y si bien dejé de participar en los scouts, después el grupo Andacoyo murió, definitivamente, pero evidentemente el amor por la geografía, la naturaleza, todo lo que es de Chile. O sea, voy como marcando parques nacionales que voy en el recorrido. Claro, o sea, de hecho, el álbum, o lo que podíamos ver ahora en las imágenes de apoyo, era un álbum también claramente educativo, por la misma información que tenía, las láminas que permitían ver los lugares, o ver las cosas, o los elementos, la flora, la fauna, etcétera, etcétera. Y el completarlo, como tú lo dices, es un desafío también de aprendizaje, pero algo entretenido, algo que si se logra completar, wow, es un desafío no menor. Y claro, yo pensaba a propósito de ser profe, como estas metodologías, hablando del álbum, ¿no has pensado también tú de pronto entregarle a los niños láminas y cosas como que vayan ellos completando algún contenido? ¿Se utiliza eso actualmente en la educación formal del colegio? ¿Puede servir? Sí, se podría, sabes que me acabas de dar una idea muy buena. Se podría, nunca se me había ocurrido como volverlo, claro, porque se pueden potenciar los textos informativos con las Y, láminas.
Y entonces se le va Sí, entregando la lámina, ellos completan un texto, no sé qué, y si la tienen repetida, la tienen que cambiar, pero a cambio de que le entreguen la información, a cambio de que alguien le diga el contenido, sí, está bien, se gana la lámina, no sé, como que Mira, yo creo estamos, como que estamos buena la desarrollando una idea. actividad aquí. estamos planificando Qué ideas bueno. para que los grupos también puedan implementar, porque en general, claro, cuando hay un grupo de niños, de niñas, de jóvenes, independiente del curso, o en un mismo grupo scout, como todas estas cosas van motivando, po. Tal como se entregan una insignia en un grupo scout, Sí, una lámina o el intercambiar esto y ir completando, llama la atención, es que yo quiero tenerlo todo porque después al final igual puedo canjear algo, por ejemplo, no sé, claro. una décima para la prueba coeficiente 2, no sé, Sí, no, está buena la idea, la vamos a considerar. Ahí les cuento cómo me darle va. vuelta ahí. De acuerdo, de acuerdo. Ay, Bueno, de alguna manera, nosotros, Daniel, y hemos mostrado imágenes tanto del álbum como de un video, de un reel que hicimos hace unos meses en Instagram y en otras plataformas, y que era un comentario que tú habías generado y se nos ocurrió, oye, hagamos un video, así una locución con la experiencia, y tuvo hartos comentarios, y de alguna manera de ahí salió la oportunidad de decir, oye, hagamos, ahí está, por ejemplo, estamos viendo el Instagram de Patio Scout y mucha gente comentó, mucha gente está como con el recuerdo, como que lo lleva durante su vida, así como por ejemplo acá Felipe Salazar, yo estuve en Polincay, Callejones, fue una locura, lo pasé muy bien, tuve la oportunidad de estar el año 92, ¿se acuerdan? Igual como tú, ¿se acuerdan como del año exacto o de la época? Y todos tienen experiencias muy, aquí dice, Jimena, yo soy tu amigo y te quiero, qué bellos recuerdos, se me llenaron de lluvia los ojos. César Rojas, qué genial, yo estuve en 2 oportunidades en Hualc, bueno, y en otras ciudades, porque no solo se hacía en Panquehue, que hay en donde tú estuviste en el sector de la Concagua, sino que en otras regiones, en otros lugares también estuvieron niños y jóvenes participando, así que eso es algo que nos llamó mucho la atención de los bellos recuerdos que generó, Daniel. Sí, efectivamente. Mira, a mí me pasó que andaba buscando, el último parque nacional que fue el año pasado al Fray Jorge. Ya ya. tenía, estando tan cerca no me había dado el tiempo de ir. Y claro, en el verano empecé a ver el álbum, empecé como a tratar de localizarlo, y yo dije, ¿cómo lo perdí? Porque claro, a propósito del coirón, que hay un pasto que crece por aquí cerca muy similar al coirón, y yo dije, y empecé a conversar con alguien, y ¿cómo sabéis que se llama coirón? No, que en un álbum yo vi y recuerdo la imagen y todo, y empecé a localizarlo y encontré coleccionistas de álbumes de los scouts, de los campamentos. Pues estaba como a Bueno, 50 lucas en Mercado Libre. guau, Yo después pensé, no sé si lo compraría, pero yo creo que si me pasan los años me voy a poner más nostálgico, lo voy a comprar como para tenerlo. Y bueno, así, buscando, llegué al capítulo de los campamentos escolares y claro, hago el comentario, porque en el fondo era como tener un vínculo, porque efectivamente yo creo que a muchos nos marcó, en mi caso yo me repetí el plato 2 veces, porque hay muchas cosas, ¿sabes? Que yo me puse a notar, como todas las cosas que pasaban, hasta cosas paranormales. Yo me acuerdo que una vez en la noche, yo siempre me acuerdo, y me pasó 2 veces, porque igual nos contaban los tíos, en la noche como que había una rutina de ellos, como tú no podís tener a nadie fuera de la carpa, porque también estaban los más osados que se arrancaban. claro. Claro, O sí. por ejemplo, entre Tilo y Canelo pasaban cosas, ya eran cabros más grandes, entonces se podían quedar por ahí en los matorrales o entre los árboles, un pinchazo loco, nada más, pero había que estarlos cuidando. Entonces, yo siempre me acuerdo una noche que eran como, no sé, 10 11 de la noche, y alguien entró a la carpa y nos contó, ¿ya? Pero era muy tarde. Entonces después le dijimos al tío, y tío, usted nos vino a contar en la noche, no sé, porque nos despertó. Y el tío sí quedó para adentro, no, yo no fui a contarlo. Ya, pues tío, díganos la verdad, sí, lo sentimos, todos lo escuchamos. Porque nos despertamos, pues estábamos todos asustados. Y claro, ahí quedó como esa sensación de como quién fue el que nos fue a contar, porque abrió el cierre y a todo como que nos Sí. contó y como que se aseguró que estábamos, pero era tarde, ya era tarde si nos despertó. Y me pasó que al año siguiente un evento similar ocurrió, entonces yo después grande digo, claro, a lo mejor hay tanta energía, porque además esos fogones que se hacían, yo me acuerdo que era un fogón que bajaba así como por un alambre, así, y se encendía. Claro, para un niño, esas cosas Eh, son... Totalmente. sí. O sea, recuerdos que son claramente imborrables y que son experiencias que es bonito también poder
compartir. De hecho, este capítulo, que muchas veces hacemos temas que nos llevan a historias del pasado, pero vuelven a la actualidad por lo que tú estás contando, que son los sentimientos que afloran a propósito de una experiencia vivida, de algo muy bonito, de algo que marcó de manera positiva, de que generó un cambio. Y que en cierta medida lo que uno es hoy es gracias a esa experiencia también, desde lo profesional, inspirado tal vez en el aprendizaje de lo que pudiste vivir en ese tiempo, las amistades, las experiencias, los juegos, los desafíos, todo eso que marcan y que claro, emociona, porque emociona porque es parte de la vida. Y esa parte de la vida nosotros compartimos y por supuesto destacamos y agradecemos. O sea, lo que tú nos cuentas y que muchas personas que están viendo este capítulo y que tal vez estuvieron en algún campamento escolar, a lo mejor en Panquehue o en otro lado, recordarán historias similares y dirán, ay, qué bonita experiencia que me tocó vivir cuando yo era niño, cuando yo era niña, y qué linda oportunidad tuve, que además me dejaron ir, porque me dejaron ir, mis papás me Claro, y dejaron se ir. da un tema de los apegos, yo encuentro, porque después uno grande dice, oye, pero ¿cómo lloraba tanto? A mí amigos me dicen, tenéis que trabajar el tema de los apegos, pero claro, son figuras grandes que igual te marcan, porque son personas Sí. buenas, Sí, pues. ¿Y ¿cierto? tuviste la Sí, son oportunidad después de encontrarte con alguno de los No, en la amigos? nunca. calle, en la ciudad, no sé. Yo creo que en algún momento nos vamos a encontrar, pero yo sí recuerdo que habían cabros que tenían más problemas. Claro, Entonces, como que le contaban a los tíos scouts las cosas que les estaban pasando. Entonces, de repente se portaban un poco mal o lloraban, porque yo creo que se daba una figura de apego con el scout Sí, o la tía scout, que también las tías eran muy simpáticas, eran como todos cariñosos. Entonces, y como eran jóvenes la mayoría, claro, y los que tenían mayor rango estaban como preocupados de que todo funcionara, y era como, y llamaban como, era como un tema de jefatura, yo me acuerdo como niño, pero todo se manejaba como reloj, pero igual habían cabros que conversaban más. Entonces yo creo que les contaban sus vivencias, sus sí, problemas, porque el llanto era generalizado, era difícil el que no lloraba. De repente había algunos que les costaba subirlo al bus. O sea, yo estaba arriba del bus, yo me acuerdo el último que yo lloraba y el tío también, donde nos veía todos llorando, sí, pues quedaba claro. como, yo creo que quedaba choqueado. Pero sí, claro, habían algunos que generaban más lazos. Yo creo que algunos de esos sí establecieron un contacto, buscaron a los tíos y tías Scout porque lo grabaron. De hecho, en el capítulo que ustedes contaban, que habían mostrado antes, había una historia, recuerdo así, que el niño se encargó de buscar porque se mm, acordaba que el tío le había dicho vivo en tal lugar y el cabro buscó al tío, no sé en qué lugar de Santiago era. Me tratar de recuerdo que buscar. lo vi en el capítulo. Sí, 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 Igual sí, ahí tú ves que el impacto que genera en otra persona porque eran referentes positivos, po. O totalmente. sea, era gente sana que estaba a cargo tuyo. mm, Sí, qué bueno que en general, y ahí vimos en Instagram del comentarios tuyos y de los invitados que vienen ahora, de que fueron experiencias inolvidables, positivas y que marcaron a una generación por, no sé, 15, 20 años en ese momento y que ahora ya, ahora que son todos adultos grandes, lo pueden comunicar y ojalá que haya marcado a toda la gente y que nos puedan comentar también, pues, o sea, igual el video queda aquí en YouTube y nos puedan también recordar tanto de lugares, de amigos que conocieron en ese momento, porque los vamos a leer todos los comentarios. mm. Daniel, oye, muchísimas gracias por tu Sí, comentario, por tu participación y bueno, nos veremos prontamente y ahí vamos a saber qué pasó con el álbum. Gracias a ustedes. Sí, pues ahí yo después les voy a decir que fue una excelente metodología. muy Qué bien. bueno, qué bueno, qué Oye, un bueno. abrazo grande. Y la lámina clave, la lámina de Patio Scout. O sea, si logran conseguir la lámina de Patio Scout, al otro lado. Dos décimas Bueno, para la nota. Oye, un ya, abrazo, Daniel. Muchas gracias por compartir tus Un historias abrazo. y será hasta la próxima. Que estén muy bien. gracias, que estés Cuídate. bien, nos vemos. Igualmente. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Gracias, chao. gracias, gracias. Oye, mira, Daniel y Larrazabal, qué interesante las historias que nos ha podido compartir en esta conversación, en este primer bloque de campamentos escolares, un especial de nuestra conexión Patio Scout, junto a participantes que tuvieron la experiencia de estar en alguno de los lugares donde se han desarrollado en Chile, Sí, y lo decía Daniel, o sea, él estuvo en Panquehue, pero en muchos lugares. Y qué interesante también como el programa de actividades preparado cautivaba tanto a los sí. participantes que estaban ahí como que venía una cosa y venía otra y venía otra y venía otra y después a descansar porque ya terminaban el día muy cansado y después el día siguiente de nuevo y no, y el ánimo y el entusiasmo también de los jóvenes a cargo y lo decía Daniel, y de los adultos también un poco coordinando que todo esto funcione como reloj. O sea, un programa que no deja ser Sí, bueno, menor.
Bueno, si bien hoy día, en el ya siglo XXI, la problemática de los niños y de los jóvenes quizás son diferentes, pero el tema, por ejemplo, de la vida al aire libre es algo que, por ejemplo, esto de los celulares, de que los niños usen menos los celulares, la posibilidad de que los papás, las mamás, los apoderados en general, manden a sus niños a actividades al aire libre, una posibilidad que está no sé, en conversación en los medios de comunicación, entre los expertos, los psicólogos, hablan mucho de eso, así que creo que quizá el movimiento Scout ahí tiene algo muy importante que decir para lo que viene en ese sentido, de estar menos sobre todo post pandemia, estar menos claro. en el celular, frente al computador, y aventurarse a ir a acampar o estar en la vida al aire libre, en las plazas, en los parques, poder distraerse de otra manera. Claro, o sea, no necesariamente ir a un campamento, pero sí salir de la sala. Sí. O sea, una sala al aire libre es un espacio privilegiado para distintos aprendizajes y vivir experiencias educativas que guía, obviamente, los profesores, si hablamos del colegio, y en los grupos Scout, ¿para qué decir? Con todas Sí, estas sí. actividades. Y campamentos escolares ha sido una gran experiencia, una gran escuela de vida que ha marcado a muchas generaciones y estamos conversando con quienes tuvieron la oportunidad de participar en algún campamento. Vamos a invitar, Vamos con Mauro, 3. Oye, 3 invitados más. Ya, entran los sí, 3. mira, Nancy, Rodrigo y Y Jimmy. Jimmy. Aquí Oye, los es voy a como poner en se pantalla. fue el bus anterior con Daniel y llegó el siguiente bus, se bajan los siguientes participantes y ya nos vemos ahí en pantalla, Rodrigo, Leal, Nancy, Elena, Jimmy, Bowie, ay, el apellido ya se me olvidó cómo se pronuncia, pero Jimmy. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien. Bien, gracias. Hola, hola, hola. Hola. Oye, la posibilidad que tuvimos al haberlos contactado tanto a Daniel como a ustedes es que quizás sin quererlo, justamente han estado en distintos lugares y eso es algo súper positivo. Daniel estuvo en Panquehue. Jimmy, ¿en qué lugar participaste tú de campamentos escolares? Yo estuve el año 91 en Camelcura. Este es un bosque, un pequeño bosque que queda bajo a la cortina del Tranque La Paloma, a unos 85 kilómetros de La Serena, en el Valle del Limarí. Ahí estuve yo participando. Estuve con ese tiempo, eran monitores ya, y tenía como 13 años. Y me dejaron a cargo de como de 10 chicos, más o menos de la edad de los lobatos. Sí. Y ese era mi grupito que yo tenía que estar ahí acompañándolo a la actividad y todas esas cosas. Claro. Y en el caso de Rodrigo, ¿en qué lugar tú acampaste? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo tuve la experiencia de dos años. Fui a Quilimarí, fue como el 94, y después el 95 fui a Callejones. Ahí tenía como 8 y 9 años. Me tocó 2 veces ser laurel. Esos dos años tuve esa bonita experiencia de ir de campamento a esos lugares de acá. Bueno, Quilimarí queda un poquito más lejos. Sí. De Callejones. Fue una buena experiencia. Mira, y Nancy estuvo en otros lugares. Yo estuve en 4 lugares. Ya. Sí. Yo empecé como un taller en Cernatur, porque yo estaba estudiando turismo. E hicimos un taller de turismo social y ahí el primer año fui a Yumbel, en el 91. En Yumbel. El segundo año fui a Chanco y después ya fui como miembro de la asociación. Después fui a Linares y a San José de la Mariquina como miembro de la asociación de guía y scout. Bueno. Mira, o sea, aquí está súper variado, todos los invitados, incluso Daniel, que estuvo en el bloque anterior, también en un sitio distinto. Jimmy, ¿cómo llegaste tú a la primera vez a estos campamentos escolares? ¿Cómo fue la forma que llegaste a acampar? Mira, haciendo memoria, no sé cómo llegué, porque ese era mi primer año como scout, recién integrando un movimiento que no conocía. Me llevaban mis compañeros de curso, me motivaron, vamos, la vamos a pasar bien. Llegué, me tocó campamentos escolares, me tocó quedarme allá durante casi el mes completo. Entonces era de lunes a viernes con los chicos que eran beneficiarios. Sábado y domingo descansábamos, preparábamos las carpas nuevamente y volvíamos una semana más con la otra rotación y así, pasamos casi un mes completo.
Pero ¿sabéis qué? Para mí, yo creo que era igual de pollo que la gente que iba, porque yo primera vez que dormía en carpa, primera vez, no sé, para mí era todo nuevo, yo era igual que los niños. Te pasaban cosas, yo no sabía qué pasaba, pero todo para mí era un torbellino de cosas, vivencias nuevas, no, estaba fascinado. Yo Y era con la diferencia que tú estabas a cargo, te habían dejado a cargo de un grupo de niños. Claro. Sí, incluso yo dormía con ellos en las carpas. Ya. Yo dormía con ellos en las carpas. Entonces estábamos en esas carpas canadienses, así en triángulo. Eran 12 niños y yo dormía para el lado de la puerta. Ya. Porque me asfixiaba adentro, entonces no estaba acostumbrado, entonces me asfixiaba y dormía para el lado de la puerta con la cabeza afuera. Entonces, para mí era todo nuevo. No sé, pues lo acompañaba a los torneos, cuando nos tocaba irnos a bañar al río o a los juegos acuáticos, cuando íbamos a almorzar temprano en la mañana, al desayuno, contábamos historias de terror, era verdad lo que decía Daniel, la historia de terror nosotros se la empezábamos a contar porque se nos levantaban en la noche, entonces para que se asustaran y no salieran, le contábamos historias de terror. O sea, era una estrategia para mantenerlo ahí. Claro, y el totué, me imagino, todas esas cosas le inventamos. Pero sé que para mí fue no sé, algo que me marcó tanto. Yo creo que de ahí fue el hito de que me metió al movimiento y después ya no salí más. Claro. Entonces, todas las cosas relacionadas con campamentos escolares, más o menos de ese tiempo, yo las busco, si aparecen por ahí, las trato de conseguir, las cambio, como también soy coleccionista, entonces me llegan por aquí, por allá, estas cositas, entonces voy con cositas materiales, voy tratando de guardar esos recuerdos, que sean tangibles, y ahora me estoy en la tarea de buscar el álbum, como Daniel. O sea, el álbum es como el santo grial, podríamos decir. Es que no solamente esa, a lo mejor para los chicos que iban para allá tenían, claro, esas cosas de fauna, flora, pero también tenían cosas scout. Tenían, claro, por ejemplo, láminas de los primeros, con la insignia de los primeros jamboree. Tenían, no sé, los símbolos de scout, hablaban de la patrulla, entonces tenían muchas cosas que también, tanto los scouts que participantes de campamentos escolares como los chicos que eran beneficiados con esto, les llamaba la atención. Si incluso yo lo único que tengo de ese campamento, o sea, de ese álbum, es esta insignia. Vamos a mostrarla. Esta lámina, mira. Espera. Esa lámina. Ay, mira. Incluso por atrás, en la lámina 100 y algo. Algo también en Chile. Y era esta. Bueno, y sale detrás de la lámina toda la información, entonces. Sí, sale, claro, era así. Y como esta la pegaron acá arriba, al momento de sacarla se dañó. Entonces, tengo que cortar. Pero es original, así que muy bien. Es original. Muy bien. Al igual que y tengo también la insignia que ocupé la que me entregaron a mí, mira. Esa. Y sale con el año, ¿te fijas? Claro, 91. Claro, 91. Porque después empezaron a salir así, po. Mira. Después se hicieron varias veces y ya no se ponía el año. A lo mejor por temas de costos. Exacto. Sería mejor hacer. Oye, Rodrigo, y en tu caso, ¿cómo fue la aproximación de esto de llegar a Quilimarí, a Callejones, después al año siguiente? Por el colegio. El colegio yo estudiaba en Peñarolén, estudiaba yo. Y ahí, como decía Daniel, seleccionaban un grupo que podía acceder a, quizás, no sé si premio o algo, pero podía ir de vacaciones, era la oportunidad quizás de ir de vacaciones, y por ahí fue por el colegio, fui los 2 años por el colegio, y claro, mucha experiencia, todo nuevo, por ahí, mientras van hablando, uno se empieza a abrir como los recuerdos. Claro. Quilimarí es más del saco horrible. Claro, Quilimarí es más de dunas, más playa, claro, como que todo esto es súper cerca de la playa. Imagínate, tenía 8 años ahí, 8 años ya viajar y toda la experiencia, con gente que quizás uno llegaba y te armaban un grupo en una carpa, no conocías a nadie, nunca dormiste en carpa, saco dormir menos, quizás, ahí Daniel decía también, porque quizás un grupo quizás no tenía saco dormir y tenía una frazada que quizás la cosía, entonces era toda una experiencia. Y algo súper preciso, que cuando yo salí de la carpa en la noche y miré el cielo, quedé impactado. Hasta el día de hoy tengo ese recuerdo de ver el cielo estrellado, que para mí era como nunca antes visto. Entonces era cada cosa que pasaba dentro de los 7 días era una experiencia. Era todo bonito, cantar, izar la bandera a sus campos, las veladas que se hacían en la noche,
también actividades grupales, ¿no? Sí, hasta el día de hoy yo siempre me acuerdo, por eso los busqué, le escribí y trataba como de buscar cosas, porque yo perdí todo eso. Me acuerdo de unas bitácoras que te daban, como el día a día, lo que ibas a hacer, y tenía una parte como que te podían dejar una dedicatoria, ya sea ahí los tíos, los monitores, te voy a dejar una dedicatoria. Eso, bueno, con tanto cambio, ya han pasado 30 años, más o menos, Sí. entonces se va perdiendo. Pero bueno, con todo esto uno va recordando mucha historia. Y no, para no extenderme, que estoy como ahí con muchas ganas de hablar, ahí hablaban de las historias como de terror. Pues. Yo me acuerdo en Callejones los tíos nos decían que estaba el Capitán Tren, y en Callejones pasa el tren y sonaba ahí la bocina. Pues. Entonces la cosa era que cada vez que pasaba el tren había que esconderse en la carpa y taparse la cabeza, porque el maquinista estaba sin cabeza, pues. Entonces andaba buscando su cabeza. Entonces, cada vez que pasaba el tren, todos nos íbamos a esconder a la carpa y nos tapábamos la cabeza. Entonces, historias que pasaban en el subcampo. Claro. Oye, ya vamos a volver a dar un poco la vuelta para que ahora Nancy también nos cuente, pero fue de una forma distinta, Nancy. Tú nos decías hace un rato que llegaste como por Cernatur, en cierta medida por los estudios de turismo, y tuviste la oportunidad de en Yumbel, en el 91, vivir la primera experiencia, y después ahí, ya las últimas ya era como scout, entonces hubo como una transición también. Sí, y además yo fui subiendo de categoría. No, primero cuando llegué a Yumbel yo estaba a cargo de un taller, así un taller de cocina. Entonces hacíamos tomatitos rellenos con los niños, no sé, así cositas simples, cocadas y cosas así. Y era entretenido porque todos esperaban el día del taller para ir a comer cositas ricas. Y no, lo pasábamos súper bien ahí con los chicos. Y después ya en el segundo año en Chanco, ahí estuve como ayudando en administración. Ahí yo estaba un poco aburrida porque yo quería estar allá en el campo con los niños. Y bueno, ahí estuve una semana en cama porque me enfermé. Así que en Chanco sí, me resfrié y todo, así que estuve con una pequeña licencia, pero ahí teníamos nuestra enfermería, nuestro doctor, así que todo bien. Oye, además duraban en esa época, están hablando de 2 semanas, un mes incluso. No, yo me iba un mes, 2 meses, todo el verano. Claro. Oye, y yo Nancy, lloré. También. Porque no, uno se quería llevar a los niños para la casa. Sí, uno decía, ay, no, tía, por favor, lléveme. No, yo me los llevo, decía yo. No, pero sí, mucho amor, mucha entrega. Daniel ahí ya que me estaba haciendo llorar, pero me emocioné mucho con lo que él contaba, porque sí, o sea, sí se siente, o sea, uno veía cuando los niños se subían al bus y se despedían y todos llorando, no se querían ir, te agarraban del brazo. Es una experiencia maravillosa que ojalá los niños de esta época pudiesen vivir, ojalá. Bueno, y tú como con tus conocimientos de turismo o lo que tú también nos contabas de este tema de turismo social, de alguna manera lo ves como una posibilidad como en un futuro cercano, o quizás modificarlo. ¿Cómo lo ves tú como una posibilidad? Todo es posible, o sea, sería cosa de juntarse, organizarlo y vamos. Claro. Mira, yo tengo 2 hijas, las 2 son scout, bueno, fueron scout y ahora ya